Durante 6 meses fingí ser mi hermana gemela fallecida, Rosa, para probar que tanto mi familia me amaba realmente. Lo que descubrí esa noche de diciembre me dejó completamente sin palabras y cambió para siempre la manera en que veo a las personas que creía que me conocían mejor que nadie. Porque cuando mi familia creyó que yo era Rosa, la hermana rica, me trataron como a una reina. Pero cuando pensaban que era Clara, la hermana pobre, me ignoraban como si fuera invisible. 3 llamadas telefónicas esa noche me mostraron la verdadera cara de cada uno de ellos, y lo que escuché me hizo entender que había estado viviendo una mentira durante toda mi vida. Mi nombre es Clara Mendoza, tengo 71 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi propia familia había estado fingiendo amarme durante décadas, esperando pacientemente a que mi hermana rica muriera para poder heredar su fortuna. Lo que no sabían es que Rosa ya había muerto hacía 6 meses, y que yo había estado interpretando el papel de mi vida para descubrir sus verdaderas intenciones. Todo comenzó con una llamada telefónica que nunca debería haber contestado. Era un martes lluvioso de junio, cuando sonó el teléfono de Rosa en su apartamento de lujo en Polanco. Yo estaba allí limpiando sus cosas, como había estado haciendo cada semana desde su funeral, tratando de reunir el valor para vender la propiedad y seguir adelante con mi vida. Rosa había muerto de un ataque al corazón repentino, sola en su departamento, un martes por la mañana, mientras bebía su café matutino y revisaba sus inversiones en la computadora. La había encontrado la señora de la limpieza ese jueves cuando llegó para su trabajo semanal. Rosa había estado muerta durante 2 días antes de que alguien notara su ausencia, y ese alguien había sido una empleada remunerada, no un miembro de su familia que se preocupara lo suficiente como para verificar su bienestar regularmente. Yo había sido la única que se molestó en organizarle un funeral decente, porque había sido la única que realmente conocía sus preferencias personales, sus miedos, sus sueños no realizados. Durante las semanas posteriores a su muerte, mientras limpiaba su apartamento y revisaba sus pertenencias, había descubierto una Rosa que la familia nunca había conocido realmente. Había encontrado diarios donde Rosa escribía sobre su soledad profunda, sobre cómo se sentía utilizada por una familia que solo la buscaba cuando necesitaban algo, sobre su deseo de tener relaciones más genuinas, pero su miedo de que nadie la amaría sin su dinero. En una entrada particularmente desgarradora, Rosa había escrito: «A veces me pregunto, ¿qué pasaría si perdiera todo mi dinero mañana? ¿Cuántas llamadas telefónicas recibiría de la familia? ¿Cuántas invitaciones a cenar seguiría recibiendo? Clara es la única que me visita sin querer nada, la única que me pregunta sobre mis sentimientos en lugar de mis inversiones, la única que parece valorar mi compañía más que mi cuenta bancaria». Había llorado leyendo esas palabras porque había revelado que Rosa había estado tan consciente como yo de las verdaderas motivaciones de nuestra familia. Rosa había sabido que era valorada por su dinero, no por su personalidad, pero había elegido mantener esas relaciones superficiales porque la alternativa era la soledad completa. La voz al otro lado del teléfono me sorprendió completamente. Era mi sobrina Patricia, la hija de nuestro hermano menor, Miguel. «¿Tía Rosa?», preguntó con una dulzura en la voz que jamás había usado conmigo cuando me llamaba a mí. «¿Eres tú? Dios mío, pensé que habías muerto. Miguel me dijo que habías tenido problemas del corazón». En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de corregirla, en lugar de decirle la verdad, simplemente respondí: «Hola, Patricia. Sí, estuve en el hospital, pero ya estoy mejor». Mi voz sonaba exactamente igual a la de Rosa. Después de todo, éramos gemelas idénticas, y durante 71 años la gente había confundido nuestras voces por teléfono constantemente. «¡Qué alivio!», exclamó Patricia, y pude escuchar genuina emoción en su voz. «Tía Rosa,
He estado pensando mucho en ti. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos vernos pronto. Han pasado demasiados años desde que hablamos realmente, y la vida es tan corta. ¿Te parece si voy a verte este fin de semana? Me quedé paralizada. Patricia jamás había mostrado interés en visitar a ninguna de las dos hermanas Mendoza. De hecho, la última vez que la había visto fue en la boda de su hijo hace 3 años, donde me había tratado con educada indiferencia, como siempre hacía conmigo, y había estado extremadamente cariñosa con Rosa, preguntándole sobre sus inversiones y sus propiedades en Puerto Vallarta. «Me encantaría verte», respondí, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo a través del teléfono. «Pero dime, ¿cómo supiste que estaba enferma?» «Bueno, Miguel me contó que no habías contestado nuestras llamadas en meses. Todos estábamos preocupados. ¿Sabes que Carlos, mi hermano, incluso contrató a un investigador privado para encontrarte? Pensamos que tal vez habías decidido mudarte a una de tus casas en la playa sin decirle a nadie». Carlos, el nieto favorito de Rosa, el que siempre había sido encantador con ella, pero que me trataba como si fuera prácticamente invisible durante las reuniones familiares. La idea de que había gastado dinero contratando a un investigador para encontrar a Rosa me llenó de una extraña combinación de curiosidad e indignación. «Qué considerado de parte de Carlos», logré decir manteniendo el tono neutro. «¿Y cómo está Miguel? No he sabido nada de él desde que estuve enferma». «Oh, tía, Miguel está bien, pero ha estado muy preocupado por ti. De hecho, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo que si algo te pasara, no sabía qué haría Clara sin ti. Que tu hermana dependía tanto de ti económicamente, que probablemente terminaría en un asilo público si perdiera tu apoyo». Las palabras de Patricia me golpearon como una bofetada fría. ¿Miguel había dicho que yo dependía económicamente de Rosa? Era cierto que Rosa tenía más dinero. Había heredado la casa familiar cuando nuestros padres murieron porque era la mayor por 15 minutos y había hecho inversiones inteligentes durante décadas. Pero yo nunca había dependido de ella económicamente. Trabajé como maestra durante 40 años, tenía mi propia casa pequeña pero cómoda, mis propios ahorros modestos pero suficientes. «Es interesante que Miguel piense eso», respondí cuidadosamente, «porque Clara siempre me ha parecido bastante independiente». «¿En serio?» Patricia sonó genuinamente sorprendida. «Porque Miguel me dijo que Clara básicamente vivía de las propinas que tú le dabas cada mes, que sin ti no podría mantener ni siquiera esa casita diminuta donde vive. Honestamente, tía Rosa, creo que todos hemos sido un poco duros con Clara a lo largo de los años. No que sea culpa de ella ser la hermana menos exitosa, pero a veces uno no sabe cómo relacionarse con la familia que no ha logrado prosperar como el resto de nosotros». Mi sangre comenzó a hervir silenciosamente. ¿La hermana menos exitosa? ¿Las propinas que Rosa me daba? Recordé vívidamente las cenas familiares donde Miguel y sus hijos charlaban animadamente con Rosa sobre viajes a Europa, inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias en el extranjero, mientras que a mí me dirigían preguntas educadas sobre cómo estaba mi pequeño trabajo de maestra, o si todavía vivía en esa casita cerca del mercado. En ese momento, sin planearlo conscientemente, tomé la decisión que definiría los siguientes 6 meses de mi vida. «Patricia», dije con la voz firme que Rosa siempre usaba cuando tomaba decisiones importantes, «creo que tienes razón sobre Clara. De hecho, he estado pensando en hacer algunos cambios en mi testamento. Quizás es hora de que la familia se una más, especialmente ahora que me he dado cuenta de lo frágil que es la vida». El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar todas mis sospechas. Cuando Patricia volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente, más urgente, más interesada. «Qué maravilloso, tía Rosa. ¿Sabes? Creo que toda la familia estaría encantada de pasar más tiempo contigo.
De hecho, ¿te parece si organizo una cena familiar este fin de semana? Podríamos invitar a Miguel, a Carlos, a todos los primos. Sería como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Me reí amargamente para mis adentros. Los viejos tiempos, cuando Rosa era el centro de atención en cada reunión familiar, mientras yo me sentaba en una esquina, escuchando educadamente, mientras todos hablaban sobre cosas que aparentemente no me concernían, porque no tenía el dinero suficiente para ser parte de sus conversaciones. «Me parece perfecto», respondí. «Pero, Patricia, ¿podrías hacerme un favor? No le menciones a Clara que estoy bien todavía. Quiero darle una sorpresa. Ya sabes cómo es ella, siempre preocupándose demasiado por todo». «Por supuesto, tía. Será nuestro secreto». Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el elegante sofá de cuero italiano de Rosa, rodeada de sus hermosas antigüedades y sus obras de arte originales, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la emoción. No emoción feliz, sino algo más oscuro, más determinado. Era la emoción de finalmente tener la oportunidad de ver a mi familia sin las máscaras que siempre habían usado conmigo. Caminé hasta el gran espejo del vestíbulo y me observé detenidamente. Rosa y yo éramos idénticas físicamente, pero nuestros estilos habían sido completamente diferentes. Rosa siempre se vestía con ropa cara, llevaba joyas reales, se hacía manicure semanalmente y visitaba los mejores salones de belleza de la ciudad. Yo, por otro lado, había mantenido durante décadas un estilo más modesto. Ropa práctica, zapatos cómodos, el cabello simplemente peinado en casa. Si iba a ser Rosa durante los próximos meses, tendría que transformarme completamente. Los siguientes 3 días los pasé estudiando minuciosamente la vida de mi hermana muerta, como si estuviera preparándome para el papel más importante de mi vida. Revisé sus estados de cuenta bancarios que habían llegado por correo y que yo había estado guardando sin abrir. Las cifras me sorprendieron incluso a mí. Rosa tenía más dinero del que yo había imaginado. Sus inversiones en bienes raíces habían resultado extraordinariamente exitosas, y tenía cuentas en 3 bancos diferentes con saldos que sumaban cerca de 12 millones de pesos. Estudié sus facturas de tarjetas de crédito para entender sus hábitos de consumo. Rosa compraba su ropa en boutiques que yo nunca había pisado, comía regularmente en restaurantes donde una cena costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en una semana, y mantenía membresías en clubes exclusivos cuyos nombres reconocía solo por haberlos visto en las páginas sociales de los periódicos. Pero lo más revelador fueron sus agendas telefónicas y sus calendarios personales. Rosa había mantenido contacto regular con toda la familia extendida, primos, sobrinos, incluso parientes lejanos que yo rara vez veía. Había anotaciones sobre los cumpleaños de todos, recordatorios para enviar regalos de graduación y notas sobre las carreras y logros profesionales de cada miembro de la familia. Lo que más me dolió fue descubrir que Rosa había estado enviando dinero regularmente a varios miembros de la familia. Patricia había recibido 20.000 pesos el año pasado para ayudar con los gastos universitarios de su hija. Carlos había recibido 50.000 pesos para el enganche de su nuevo coche. Miguel había recibido un préstamo de 100.000 pesos para expandir su negocio de construcción, un préstamo que aparentemente nunca había sido pagado. ¿Y yo? En toda la agenda de Rosa no había una sola anotación sobre haberme dado dinero, porque nunca se lo había pedido, porque siempre había manejado mis propios asuntos financieros sin molestar a nadie. El viernes por la mañana fui al salón de belleza más caro de la zona, el mismo que Rosa había frecuentado durante años. Pedí exactamente el mismo corte y color de cabello que Rosa había llevado durante los últimos años, el mismo estilo de manicure que aparecía en todas sus fotografías recientes, e incluso me hice hacer el mismo maquillaje permanente que ella había usado. La transformación fue extraordinaria. Cuando me miré en el espejo del salón, era como si Rosa hubiera regresado de entre los muertos. No solo me parecía a ella físicamente, era ella. Cada gesto,
Cada expresión facial, cada manera de mover las manos era idéntica. La estilista, que obviamente había conocido bien a Rosa, me miraba con una extraña mezcla de familiaridad y confusión. «Señora Rosa», dijo finalmente, «¿se siente bien? Parece un poco diferente hoy, no sabría decir exactamente qué». «He estado enferma», respondí con la voz de Rosa, con su tono ligeramente más autoritario que el mío. «Pero ya estoy mucho mejor». Esa tarde fui de compras con una de las tarjetas de crédito de Rosa. Me costó un esfuerzo psicológico tremendo gastar tanto dinero en ropa, pero necesitaba el vestuario completo para mi representación. Compré 3 vestidos que costaban más que mi renta mensual, 2 pares de zapatos italianos, un bolso de diseñador y suficientes joyas para parecer exactamente como Rosa había aparecido en las últimas reuniones familiares. Cuando regresé al apartamento de Rosa esa noche, caminé hasta el espejo del vestíbulo una vez más. Esta vez, Rosa me devolvió la mirada desde el espejo. No quedaba ni rastro de Clara, la maestra modesta. Era Rosa la mujer de sociedad, Rosa la inversionista exitosa, Rosa la hermana rica que toda la familia adoraba. Mi teléfono sonó exactamente a las 8 de la noche. Era Patricia, confirmando los detalles para la cena familiar del sábado. «Tía Rosa, estoy tan emocionada de verte mañana. Decidí hacer la cena en mi casa para que fuera más íntima. Van a estar Miguel y su esposa Carmen, Carlos y su novia Alejandra, mi hija Sofía, y por supuesto tú. Será como una celebración de que estás bien». «¿Y Clara?», pregunté, manteniendo un tono casual. «Oh, bueno, pensé que quizás sería mejor que fuera solo la familia más cercana esta vez. Tú sabes cómo es Clara en las reuniones familiares, siempre tan callada y... Bueno, a veces la conversación se vuelve un poco incómoda cuando está ahí. No es culpa de ella, solo que no tiene mucho en común con el resto de nosotros». El sábado por la noche llegué a la casa de Patricia, exactamente a las 7. Era una casa hermosa, en una zona residencial exclusiva, muchísimo más grande y elegante de lo que yo había recordado de mi última visita. Patricia me recibió en la puerta con un abrazo efusivo que jamás me había dado a mí en todos los años que la conocía. «Tía Rosa, te ves increíble. No puedo creer que hayas estado enferma. Te ves mejor que nunca». La casa estaba decorada perfectamente para la ocasión. Patricia había puesto su mejor vajilla, había flores frescas en cada mesa y había preparado un menú elaborado que claramente había requerido días de preparación. Todo esto para Rosa, pensé amargamente. Cuando venía como Clara, me servían en platos de plástico y pizza que habían ordenado por teléfono. Miguel llegó con Carmen pocos minutos después de mí. El saludo que me dio fue caloroso, familiar, lleno de genuino alivio. «Rosa, hermana, qué susto nos diste. Cuando no contestabas el teléfono durante semanas, pensamos lo peor». «Estoy perfectamente bien», respondí, observando cuidadosamente su lenguaje corporal. Solo necesitaba un poco de tiempo para mí misma, para reflexionar sobre algunas cosas importantes. Carmen, que siempre había sido cortés pero distante conmigo cuando era Clara, se acercó y me tomó las manos con una familiaridad sorprendente. «Rosa, querida, has sido tan generosa con nosotros a lo largo de los años. Miguel y yo estábamos hablando justamente ayer sobre lo agradecidos que estamos por todo tu apoyo». «¿Todo mi apoyo?». Miré a Miguel con una expresión interrogante. «Bueno», dijo Miguel, viéndose ligeramente incómodo. «Carmen se refiere al préstamo para el negocio y a todas las veces que nos has ayudado cuando hemos tenido problemas económicos». Este era el momento de la verdad. «Por supuesto», respondí suavemente, «pero espero que entiendan que he estado reconsiderando algunas de mis decisiones financieras. A mi edad, uno empieza a pensar en el legado que va a dejar». Jenny Den Hook, Vera 8, 20 Daquita. El efecto de mis palabras fue inmediato y revelador. Patricia y Miguel intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Carmen se enderezó en su silla.
El ambiente en la habitación cambió sutilmente, volviéndose más atento, más enfocado. Carlos llegó en ese momento con su novia Alejandra, una mujer joven y hermosa, que obviamente había sido brifeada sobre la importancia de causar una buena impresión. Carlos me saludó con un entusiasmo que jamás había mostrado hacia Clara. «Tía Rosa, qué alivio enorme verte bien. Cuando no pudimos contactarte durante todos esos meses, honestamente pensé que había perdido a la persona más importante en mi vida». ¿La persona más importante en su vida? Carlos, que en todas las reuniones familiares previas había pasado exactamente el tiempo mínimo necesario conversando conmigo antes de encontrar excusas para hablar con otras personas. «Carlos, qué dulce eres», respondí, estudiando su rostro cuidadosamente. «Dime, ¿cómo está tu trabajo? ¿Sigues en la empresa de consultoría?» «Bueno, tía, de hecho he estado pensando en hacer algunos cambios importantes. He estado explorando la posibilidad de comenzar mi propio negocio de consultoría. Por supuesto, requiere una inversión inicial considerable, pero creo que tengo las conexiones y la experiencia para que sea muy exitoso». Alejandra se acercó a mí con una sonrisa deslumbrante. «Señora Rosa, Carlos me ha hablado tanto sobre usted. Dice que es la mujer más inteligente e inspiradora que conoce. Me encantaría escuchar sobre sus experiencias como empresaria». Durante la cena, observé fascinada mientras cada miembro de mi familia representaba una versión de sí mismos que yo nunca había visto. Patricia me consultaba sobre decisiones profesionales importantes, como si mi opinión fuera fundamental para su vida. Miguel compartía chistes y anécdotas íntimas, tratándome como a una confidente cercana. Carlos me hablaba sobre sus ambiciones y sueños, como si yo fuera la única persona en el mundo capaz de entenderlo. Pero lo más revelador llegó después de la cena, cuando Patricia sirvió brandy caro y la conversación se volvió más íntima. Carmen, aparentemente relajada por el alcohol, se inclinó hacia mí con una expresión conspiratoria. «Rosa, ¿puedo preguntarte algo personal?» Patricia nos estaba contando que has estado pensando en hacer algunos cambios en tu testamento. «Es posible», respondí, manteniendo mi expresión neutral. Miguel se aclaró la garganta nerviosamente. «Rosa, sabes que nunca hemos hablado directamente sobre estos temas porque no queremos que pienses que estamos interesados en tu dinero. Pero si estás considerando hacer cambios, creo que sería importante que supieras algunos hechos sobre Clara». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de hechos?» Patricia se inclinó hacia adelante. «Bueno, tía, es difícil decir esto porque Clara es familia, pero creemos que ha estado aprovechándose de tu generosidad durante años». «¿De qué manera?», pregunté, mi voz cuidadosamente controlada. Carlos intervino. «Tía Rosa, Clara nunca ha contribuido nada a la familia. Nunca ha ayudado económicamente a ninguno de nosotros cuando hemos pasado por momentos difíciles. Nunca ha organizado reuniones familiares o celebraciones. Básicamente, se ha limitado a recibir tu apoyo sin dar nada a cambio. Además», añadió Miguel, «Clara siempre ha sido celosa de tu éxito. Nunca ha sido capaz de alegrarse genuinamente por tus logros. ¿Recuerdas cuando compraste la casa en Puerto Vallarta? Clara se pasó toda la cena familiar haciendo comentarios sarcásticos sobre la gente rica que tiene múltiples propiedades». Carmen asintió vigorosamente. «Y cuando ganaste esa gran suma con tus inversiones inmobiliarias hace 2 años, Clara dijo delante de todos nosotros que era injusto que algunas personas tuvieran tanto dinero, mientras otras tenían que trabajar tan duro para llegar a fin de mes». Cada palabra era como una puñalada directa al corazón. ¿Clara celosa del éxito de Rosa? ¿Clara haciendo comentarios sarcásticos? Recordé vívidamente esas conversaciones desde mi perspectiva real. Cuando Rosa había comprado la casa en Puerto Vallarta, yo había comentado que me parecía maravilloso que hubiera logrado realizar el sueño que habíamos compartido de niñas de tener una casa en la playa. Mis comentarios sobre la gente rica
habían sido observaciones generales sobre la desigualdad económica en México, no ataques personales dirigidos a Rosa. Y cuando Rosa había ganado dinero con sus inversiones, yo había expresado mi preocupación de que las ganancias especulativas inmobiliarias estaban contribuyendo a que la vivienda fuera inalcanzable para familias de clase trabajadora como mis antiguos estudiantes. Nunca había criticado a Rosa personalmente, pero ahora entendía cómo mi familia había interpretado mis comentarios, o más precisamente, cómo habían decidido interpretarlos para justificar su falta de consideración hacia mí. También, continuó Patricia, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto terrible, creemos que Clara ha estado diciendo cosas sobre ti a otras personas en el barrio. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, la comadre de Miguel escuchó a Clara hablar con algunas vecinas en el mercado hace unos meses. Aparentemente, Clara estaba quejándose de que Rosa siempre había sido la favorita de los padres, que Rosa había heredado la casa familiar solo porque nació 15 minutos antes, y que Rosa nunca había tenido que trabajar realmente porque siempre había tenido dinero de la familia. Esto era una mentira completa y absolutamente inventada. Yo nunca había hablado de Rosa de manera negativa con nadie, y mucho menos en el mercado con vecinas chismosas. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que mi familia había creado toda una narrativa sobre mi supuesta envidia y resentimiento hacia Rosa, para justificar sus propios sentimientos de culpa por haberme tratado como una ciudadana de segunda clase durante décadas. Alejandra, que había estado escuchando atentamente toda la conversación, finalmente habló. Señora Rosa, me disculpo por ser directa, pero como alguien externa a la familia, puedo ver la situación con más objetividad. Es obvio que Clara ha estado manipulándola emocionalmente durante años. Usted es una mujer exitosa e independiente que merece estar rodeada de familia que genuinamente la aprecie por quien es, no de gente que la critica a sus espaldas mientras acepta su ayuda económica. En ese momento, sintiendo que la representación había llegado a su punto culminante, decidí llevar el experimento hasta su conclusión lógica. Pero antes de responder, observé cuidadosamente cada rostro alrededor de la mesa. Patricia tenía los ojos brillantes de anticipación, como un depredador que hubiera detectado a su presa herida. Miguel se inclinaba hacia adelante con una intensidad que jamás había mostrado durante nuestras conversaciones como hermanos. Carmen prácticamente contenía la respiración, sus manos entrelazadas con nerviosismo. Carlos había dejado de fingir interés casual y me miraba directamente, esperando mis palabras como si su futuro dependiera de ellas. Alejandra, la novia que apenas me conocía, pero que había sido brifeada sobre la importancia de esta noche, me observaba con una concentración que revelaba exactamente qué tanto habían hablado sobre mi supuesta riqueza en la intimidad de su relación. Tienen razón, dije finalmente, mi voz controlada pero con un tono de determinación que Rosa siempre había usado cuando tomaba decisiones financieras importantes. He estado pensando mucho sobre esto últimamente y creo que es hora de hacer algunos cambios importantes en mi vida y en mi testamento. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el reloj de la cocina haciendo tic-tac en la habitación de al lado. Pero más que el silencio, lo que me impactó fue la calidad de la atención que cada persona me estaba prestando. Esta era una atención que Clara nunca había recibido en 71 años de vida familiar. Cuando Clara hablaba en las reuniones familiares, la gente escuchaba educadamente mientras mentalmente se preparaba para cambiar el tema o responder con comentarios genéricos. Pero cuando Rosa hablaba, especialmente sobre dinero, cada palabra era analizada, considerada, memorizada para referencia futura. Miguel fue el primero en hablar, pero antes de que abriera la boca, pude ver que había tomado un momento para componer cuidadosamente su respuesta. Era el mismo Miguel que durante décadas había tratado cada conversación conmigo
como clara como una obligación familiar que había que cumplir lo más rápido posible. El mismo Miguel, que durante las cenas familiares me dirigía preguntas educadas sobre mi pequeña pensión de maestra, pero que nunca parecía realmente interesado en mis respuestas. El mismo Miguel que había olvidado invitarme a las celebraciones importantes de sus hijos, hasta que Rosa le recordaba que era apropiado incluir a la hermana pobre. «Rosa», dijo finalmente, y pude detectar el cálculo detrás de cada palabra. «¿Qué tipo de cambios estás considerando? Porque sabes que la familia siempre estará aquí para apoyarte en cualquier decisión que tomes». ¿La familia siempre estaría ahí para apoyarme? Recordé vívidamente cuando había tenido neumonía hace 3 años y había pasado una semana en el hospital. Rosa había venido a visitarme todos los días, había pagado por un cuarto privado, había contratado a una enfermera privada para asegurar mi comodidad. Miguel había venido exactamente una vez, había pasado 15 minutos preguntando educadamente sobre mi salud y había pasado el resto de la visita preguntándole a Rosa sobre sus planes de vacaciones en Europa. Pero ahora, creyendo que yo era Rosa, Miguel hablaba de apoyo familiar como si fuera una realidad establecida, en lugar de una fantasía conveniente. «Bueno», respondí lentamente, «he estado pensando en establecer un fideicomiso familiar que distribuya mis activos entre las personas que realmente han demostrado lealtad y amor hacia mí a lo largo de los años». Patricia prácticamente se iluminó cuando escuchó mis palabras sobre el fideicomiso familiar. Su transformación fue tan dramática que por un momento me pregunté si esta era realmente la misma mujer que durante años había tratado mis visitas familiares como interrupciones molestas de su vida ocupada. La misma Patricia que había organizado docenas de reuniones familiares íntimas a las que Clara nunca había sido invitada, pero Rosa siempre había sido la invitada de honor. La misma Patricia que había desarrollado el arte de hacer que Clara se sintiera incómoda con comentarios sutiles sobre la diferencia entre algunas personas que habían logrado el éxito financiero y otras que habían elegido caminos más simples en la vida. «Tía Rosa», dijo con una sonrisa que brillaba con una sinceridad que jamás había visto cuando me miraba como Clara. «Creo que esa es una idea maravillosa. Una manera de recompensar a la familia que genuinamente te ha valorado durante todos estos años». ¿La familia que me había valorado? Patricia había sido la coordinadora principal de lo que yo había llegado a pensar como el apartheid familiar, la división sistemática entre los miembros de la familia que tenían dinero y los que no lo tenían. Había sido Patricia quien había establecido la tradición de las reuniones de primos que incluían solo a los primos que habían logrado cierto nivel de éxito profesional. Había sido Patricia quien había comenzado a organizar las vacaciones familiares en lugares caros, sabiendo perfectamente que Clara no podría permitirse participar, pero siempre extendiendo invitaciones educadas, que sonaban inclusivas, pero que eran funcionalmente exclusivas. «Exacto», continué. «Y también he estado considerando reducir significativamente lo que le dejo a Clara. Quizás solo lo suficiente para que pueda mantener su casita pequeña, pero nada más. El resto se dividiría entre ustedes, que han sido tan considerados y cariñosos conmigo». La reacción fue inmediata y reveladora. Carmen apretó la mano de Miguel bajo la mesa. Carlos intercambió una mirada significativa con Alejandra. Patricia sonrió con una satisfacción que no pudo esconder completamente. «Tía Rosa», dijo Carlos, «creo que esa decisión demuestra la sabiduría y la justicia que siempre has tenido. Clara tendrá lo suficiente para vivir cómodamente, pero las personas que realmente te han apoyado serán reconocidas apropiadamente». Miguel asintió solemne. «Rosa, sabes que nunca hemos estado en esto por el dinero, pero tienes razón en que Clara no ha demostrado la misma dedicación hacia ti que el resto de nosotros. De hecho», añadí, decidiendo llevar el experimento un paso más allá, «estaba pensando en hacer estos cambios la próxima semana. He estado postergando esta decisión durante demasiado tiempo». La urgencia repentina en el ambiente era palpable.
Patricia se inclinó hacia adelante. Tía Rosa, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Contactar con abogados? ¿Preparar documentos? Bueno, ahora que lo mencionas, sí podría usar algo de ayuda para organizar todo. Es un proceso bastante complicado. Carlos inmediatamente se ofreció a ayudarme con los abogados especializados en planificación patrimonial, y mientras hablaba, recordé con una claridad dolorosa todas las veces que había necesitado ayuda con asuntos legales menores, y Carlos había estado demasiado ocupado para aconsejarme. Como Clara, había luchado durante meses con problemas burocráticos relacionados con mi pensión de jubilación. Había llamado a Carlos 3 veces pidiendo consejos sobre los formularios legales que no entendía. Cada vez, Carlos había sido cortés pero claro sobre el hecho de que estaba extremadamente ocupado con clientes importantes y que estos pequeños asuntos personales no eran realmente su área de especialización. Tía, yo trabajo con varios abogados especializados en planificación patrimonial, dijo ahora con un entusiasmo que jamás había mostrado hacia ningún problema legal de Clara. Podría recomendarte a los mejores. Incluso podría acompañarte a las citas si quisieras, para asegurar que entiendes completamente todas las implicaciones legales. ¿Acompañarme a las citas? Carlos, que había cancelado 3 almuerzos familiares cuando yo era Clara, porque tenía compromisos profesionales urgentes, ahora estaba ofreciendo tomar tiempo de su horario ocupado para sentarse en oficinas de abogados conmigo. Carlos, que había desarrollado la habilidad de hacer que Clara se sintiera como una carga cada vez que necesitaba algún tipo de ayuda profesional, ahora hablaba de asegurar que Rosa entendiera completamente todas las implicaciones legales de sus decisiones financieras. La ironía era tan aguda que tuve que usar toda mi disciplina para mantener la expresión neutral de Rosa, en lugar de revelar la amargura que sentía como Clara. Y yo podría ayudarte a organizar todos tus documentos financieros, añadió Patricia. Sé lo estresante que pueden ser estos procesos legales. Miguel terminó el círculo de ofertas. Rosa, si necesitas cualquier cosa durante este proceso, cualquier cosa en absoluto, Carmen y yo estamos completamente a tu disposición. Esta familia se cuida mutuamente. Mientras escuchaba estas ofertas de ayuda, todas destinadas a asegurar que yo distribuyera la fortuna de Rosa exactamente como ellos querían, sentí una mezcla de tristeza y rabia que me sorprendió por su intensidad. Esta gente había pasado décadas tratándome como si fuera invisible, como si mis opiniones no importaran, como si mi presencia en las reuniones familiares fuera una obligación molesta que tenían que soportar por cortesía. Pero más que eso, había empezado a entender que su tratamiento hacia Clara no había sido simplemente indiferencia casual, sino una estrategia sistemática para mantenerme en una posición secundaria dentro de la familia. Durante años había racionalizado su comportamiento diciéndome a mí misma que era porque Rosa y yo habíamos elegido caminos diferentes en la vida y que era natural que la familia se relacionara más con Rosa porque tenían más en común. Pero ahora veía que había sido mucho más calculado que eso. Habían tratado a Clara como si fuera menos importante porque querían mantener una jerarquía clara dentro de la familia, una jerarquía basada únicamente en el éxito financiero. Cada conversación sobre inversiones inmobiliarias donde Clara había sido sistemáticamente ignorada. Cada discusión sobre viajes costosos donde Clara había sido incluida solo para ser educadamente excluida cuando se revelaban los costos. Cada celebración familiar donde Clara había sido tratada como una invitada de obligación, mientras Rosa había sido tratada como la familia real. Todo había sido parte de un patrón deliberado de marginación que había sido diseñado para mantenerme en mi lugar como la hermana pobre que debería estar agradecida por cualquier atención que recibiera. Pero ahora, creyendo que yo era Rosa, me trataban como si fuera la persona más importante en sus vidas. Me consultaban sobre decisiones importantes, valoraban mis opiniones, me incluían en sus chistes privados y sus historias familiares íntimas. La diferencia no era sutil,
Era dramática, total, completamente reveladora de cómo realmente se sentían sobre Clara versus cómo se sentían sobre Rosa. Durante los siguientes 2 meses mantuve la representación completamente. Patricia me llamaba cada 2 días para ver cómo me sentía y para contarme los detalles íntimos de su vida que nunca había compartido conmigo cuando era Clara. Miguel me invitó a almorzar 3 veces, algo que nunca había hecho en toda su vida. Carlos empezó a visitarme regularmente en el apartamento de Rosa, trayendo flores caras y vino importado, tratándome como si fuera su abuela favorita. Lo más impactante de los siguientes 2 meses fue descubrir que cada uno de ellos tenía problemas financieros significativos que habían estado ocultando cuidadosamente del resto de la familia, pero que ahora estaban dispuestos a revelar a Rosa como parte de sus elaboradas estrategias de manipulación emocional. Patricia estaba en serios problemas con su hipoteca después de haber hecho algunas inversiones desastrosas el año anterior. Había puesto todo el fondo universitario de su hija en un esquema de bienes raíces que había resultado ser prácticamente una estafa piramidal. Ahora estaba 3 meses atrasada en los pagos de su hipoteca y enfrentando una posible ejecución hipotecaria. Pero cuando me contó sobre sus problemas, los había presentado como oportunidades de crecimiento y lecciones valiosas sobre los riesgos de la inversión. Nunca había admitido directamente que necesitaba dinero, pero había hecho comentarios repetidos sobre cómo difícil era ser una madre soltera, responsable en una economía tan inestable. Miguel tenía deudas de juego que habían estado creciendo durante meses. Había comenzado apostando pequeñas cantidades en partidos de fútbol con amigos, pero había escalado a apostar sumas significativas en casino online. Ahora debía aproximadamente 200.000 pesos a varias fuentes, incluyendo algunos prestamistas que habían comenzado a hacer amenazas veladas sobre las consecuencias de no pagar. Pero cuando Miguel me había visitado como Rosa, había presentado sus problemas como desafíos temporales de flujo de efectivo, relacionados con su negocio de construcción y la economía nacional inestable. Carlos había perdido su trabajo hacía 3 semanas, después de que su empresa hubiera descubierto que había estado inflando sus horas facturables y cobrando por servicios que nunca había proporcionado. No solo había sido despedido, sino que la empresa estaba considerando acciones legales para recuperar los pagos excesivos de los últimos 2 años. Carlos estaba viviendo de las tarjetas de crédito y enfrentando la posibilidad real de procedimientos legales costosos. Pero cuando había hablado conmigo como Rosa, había presentado su situación como una transición profesional emocionante hacia el emprendimiento independiente. Y todos, absolutamente todos, habían venido a Rosa buscando ayuda financiera durante estos meses, pero no de la manera directa en que una persona honesta le pide dinero a un familiar que confía. No, cada uno había desarrollado elaboradas estrategias de manipulación emocional, coreografías complejas de vulnerabilidad calculada y dependencia fingida, todo diseñado para hacer que yo sintiera que era mi idea ayudarlos, que era mi responsabilidad moral, como la hermana rica resolver sus problemas autocreados. Patricia había perfeccionado el arte de la manipulación maternal. Había traído fotografías de su hija en la universidad, imágenes cuidadosamente seleccionadas que mostraban a la chica estudiando intensamente en la biblioteca, trabajando hasta tarde en proyectos, participando en actividades extracurriculares que construirían su futuro. Mientras me mostraba estas fotografías, Patricia hablaba nostálgicamente sobre lo difícil que era para una madre soltera proporcionar todas las oportunidades que su hija merecía, sobre cómo había sacrificado sus propios sueños para asegurar que su hija tuviera las mejores posibilidades en la vida. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuando describía las noches que pasaba despierta, preocupándose sobre cómo pagar la matrícula del semestre siguiente, sobre cómo explicarle a una joven brillante que tal vez tendría que dejar la universidad por problemas económicos que estaban completamente fuera de su control. Miguel
había desarrollado su propia versión de manipulación empresarial masculina. Se presentaba como el pequeño empresario luchador, el hombre trabajador que estaba siendo aplastado por fuerzas económicas más grandes que él. Había compartido sus preocupaciones sobre la economía nacional, sobre cómo los pequeños empresarios como él estaban luchando para sobrevivir en un mercado donde las grandes corporaciones tenían ventajas injustas. Había hablado sobre los empleados que dependían de él, sobre las familias que se quedarían sin trabajo si su negocio fracasara, sobre la responsabilidad moral que sentía hacia su comunidad. Nunca mencionaba directamente sus deudas de juego, pero hablaba sobre flujos de efectivo temporales y inversiones que no habían producido los retornos esperados. Carlos había sido quizás el más sofisticado en sus tácticas de manipulación emocional y financiera. Como alguien con experiencia en el mundo corporativo, había entendido que la manipulación más efectiva era la que hacía que la víctima se sintiera inteligente, valorada y con control total sobre sus decisiones. Había hablado repetidamente sobre sus sueños empresariales y sus visiones innovadoras para el futuro de la consultoría empresarial en México, presentándome planes de negocio detallados que había preparado claramente con la intención específica de impresionar a Rosa con su seriedad profesional y su potencial de éxito. Pero más sutilmente, Carlos había sembrado la idea de que invertir en su empresa no sería caridad familiar, sino una oportunidad de negocio genuinamente lucrativa para Rosa. Había hablado sobre cómo los inversionistas más inteligentes y sofisticados estaban siempre buscando oportunidades de participar en empresas emergentes con alto potencial de crecimiento exponencial. Había mencionado, casualmente, que otros inversionistas prominentes ya habían expresado interés serio en su proyecto, pero que él preferiría trabajar exclusivamente con familia, porque valoraba la confianza mutua y la lealtad personal, más que las conexiones puramente transaccionales. Durante una de nuestras conversaciones más largas, Carlos había llegado al punto de sugerir que Rosa podría convertirse en socia minoritaria de su nueva empresa, una participación que le daría influencia real en las decisiones estratégicas importantes y una participación directa en todas las ganancias futuras. Tía Rosa, había dicho con una sonrisa que había practicado claramente frente al espejo durante semanas. Tú tienes exactamente la sabiduría empresarial y la experiencia de vida que necesito para hacer que este proyecto sea verdaderamente exitoso a largo plazo. No es simplemente sobre el capital inicial, es sobre tener una mentora y socia que entienda tanto las oportunidades extraordinarias como los riesgos calculados. Ninguno de ellos jamás había compartido estos problemas personales, estos sueños profesionales ambiciosos, o estas estrategias financieras elaboradas conmigo cuando era Clara la maestra modesta. Cuando yo había pasado por dificultades económicas reales después de una cirugía costosa, ninguno había ofrecido ayuda. Pero la revelación más devastadora llegó durante una cena en casa de Miguel en agosto. Carmen había preparado una comida elaborada, y después de varias copas de vino, la conversación se volvió más honesta de lo que probablemente habían planeado. «Rosa», dijo Carmen, «¿puedo hacerte una pregunta que tal vez no debería hacer?» «Por supuesto». «¿Alguna vez te has sentido culpable por haber tenido tanta más suerte en la vida que Clara?» La pregunta me sorprendió. «¿Culpable en qué sentido?» Miguel se aclaró la garganta. «Bueno, Rosa, creo que todos hemos notado a lo largo de los años que Clara siempre ha parecido un poco resentida por las diferencias entre ustedes dos. Y francamente, a veces hemos pensado que tal vez tú podrías haber hecho más para ayudarla». «¿Más para ayudarla cómo?» Patricia, que también había estado bebiendo, se unió a la conversación. «Bueno, tía Rosa, por ejemplo, cuando Clara estaba luchando económicamente después de su jubilación, tú podrías haberle ofrecido venir a vivir contigo. Tu apartamento es enorme, y ella estaba claramente teniendo dificultades para mantener su propia casa». «Oh», añadió Carlos, «cuando Clara mencionó hace unos años que le gustaría viajar más, pero no podía permitírselo,
Tú podrías haberle ofrecido pagar por algún viaje. Dios sabe que tienes el dinero. Carmen asintió. A veces pienso que Clara se siente como la hermana olvidada, como si hubiera vivido su vida entera a la sombra de tu éxito. ¿La hermana olvidada? ¿Viviendo a la sombra del éxito de Rosa? Esto era completamente al revés de la realidad. Rosa había vivido su vida exactamente como había querido vivirla, y yo había vivido la mía exactamente como había querido vivirla. Nunca había sentido envidia de Rosa. Nunca había esperado que me mantuviera financieramente. Nunca había querido vivir en su apartamento lujoso o viajar con su dinero. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que mi familia había construido una narrativa completa sobre mi supuesto resentimiento y fracaso para justificar su propia falta de interés en mí como persona. Era más fácil para ellos creer que Clara era amargada, envidiosa y dependiente, que admitir que simplemente habían elegido valorar el dinero de Rosa más que la personalidad de Clara. Interesante perspectiva, respondí calmadamente. ¿Alguna vez le han preguntado directamente a Clara cómo se siente sobre estas cosas? Miguel rió. Rosa, tú conoces a Clara. Nunca admitiría estar celosa o resentida. Siempre ha sido orgullosa de esa manera autodestructiva. Además, añadió Patricia, Clara siempre actúa como si estuviera perfectamente bien con su vida simple. Pero uno puede ver en sus ojos que no está realmente feliz, especialmente cuando está alrededor tuyo y ve todo lo que tienes. En ese momento, tomé una decisión. Era hora de terminar este experimento y revelar la verdad. Pero no esa noche. Primero quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Saben qué? Dije. Creo que tienen razón sobre Clara. Tal vez he sido demasiado generosa con ella a lo largo de los años. Quizás es hora de que aprenda a valerse por sí misma completamente. La satisfacción en sus rostros era inconfundible. Carmen sonrió. Miguel asintió aprobatoriamente. Patricia prácticamente brillaba de satisfacción. Creo que esa decisión será buena para todos, dijo Carlos, incluida Clara. A veces la gente necesita enfrentar la realidad de su situación para crecer. Durante las siguientes semanas, preparé cuidadosamente mi revelación final. Contraté a un abogado real para que preparara documentos que parecieran auténticos. Planifiqué una cena familiar especial, donde Rosa anunciaría oficialmente los cambios en su testamento, e invité a cada miembro de la familia personalmente, asegurándome de que entendieran la importancia de esta reunión. También, por primera vez en 6 meses, comencé a dejar pistas de que Clara podría estar teniendo problemas serios. Le dije a Patricia que había escuchado rumores de que Clara no había pagado su hipoteca en varios meses. Le mencioné a Miguel que alguien en el barrio había visto a Clara vendiendo algunas de sus pertenencias en un mercado de pulgas. Le comenté a Carlos que había notado que Clara parecía haber perdido peso y que se veía generalmente no muy bien. La reacción a estas noticias sobre Clara fue reveladoramente predecible. En lugar de expresar preocupación o ofrecer ayuda, cada uno de ellos expresó una variación de «bueno, finalmente, está enfrentando las consecuencias de no haber planificado mejor su vida». Patricia dijo, «Tal vez esta será una lección importante para Clara sobre la importancia de ser más responsable financieramente». Miguel comentó, «Es triste, pero Clara siempre ha sido demasiado orgullosa para pedir ayuda cuando la necesita». Carlos fue el más directo. «Francamente, tía Rosa, creo que Clara ha estado viviendo en negación durante años sobre su situación real. Tal vez esto la obligue a ser más realista». Ninguno de ellos sugirió que deberíamos ayudar a Clara. Ninguno propuso que la familia debería unirse para apoyar a un miembro que estaba claramente en problemas. En lugar de eso, cada uno expresó una versión de alivio de que los problemas de Clara no fueran su responsabilidad. La cena final la programé para un sábado de septiembre. Renté un salón privado en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, el mismo lugar donde Rosa había celebrado su cumpleaños número 70.
Contraté un servicio de cena de 5 tiempos e incluso ordené una botella del champán más caro del menú. Cuando llegaron, toda la familia estaba vestida con sus mejores ropas. Patricia llevaba un vestido que obviamente había comprado especialmente para la ocasión. Miguel y Carmen se veían más elegantes de lo que los había visto jamás. Carlos había venido con Alejandra, y ambos se veían como si estuvieran asistiendo a una celebración de la alta sociedad. Familia, comencé después de que se sirviera el champán. Los he reunido aquí esta noche para hacer algunos anuncios importantes sobre mi futuro y sobre los cambios que he decidido hacer en mi testamento. El nivel de atención en la mesa era absoluto. Podía ver que cada persona estaba conteniendo la respiración. Como saben, he estado reflexionando mucho durante los últimos meses sobre lo que realmente importa en la vida, sobre quiénes son las personas que han estado ahí para mí y sobre cómo quiero que se distribuyan mis activos cuando ya no esté aquí. Miguel se aclaró la garganta nerviosamente. Rosa, esperamos que no sientas presión para tomar decisiones precipitadas. No son decisiones precipitadas, respondí. Son decisiones que he estado considerando durante mucho tiempo y que finalmente he tenido la claridad para tomar. Abrí la carpeta de documentos legales que había preparado. He decidido establecer un fideicomiso que distribuirá mis activos de la siguiente manera. Patricia recibirá el 25%, Miguel recibirá el 25%, Carlos recibirá el 25% y el 25% restante se dividirá entre otras organizaciones caritativas que he estado apoyando. El silencio fue total durante aproximadamente 10 segundos. Luego, Patricia preguntó la pregunta que todos estaban pensando, pero que nadie quería hacer directamente. «Tía Rosa, ¿y Clara?» «Clara», respondí con una sonrisa, «recibirá exactamente lo que merece». La satisfacción en sus rostros era inconfundible. Carmen apretó la mano de Miguel bajo la mesa. Carlos intercambió una mirada triunfante con Alejandra. Patricia sonrió con una satisfacción que no pudo disimular. «Rosa», dijo Miguel solemnemente, «creo que has tomado una decisión muy justa. Una decisión que reconoce a las personas que realmente te han valorado a lo largo de los años». «Exactamente», añadió Carlos. «Y honestamente, creo que esto será mejor para Clara también. La obligará finalmente a crecer y a ser completamente independiente». En ese momento, me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de 6 meses de observación, manipulación y revelación acumulándose en este momento culminante. El silencio en el restaurante elegante era tan profundo que podía escuchar las conversaciones de otras mesas, el tintineo de cristales, el sonido lejano de música jazz que sonaba en el sistema de audio del lugar. Pero en nuestra mesa, el mundo había parado completamente. «Antes de que firme estos documentos, oficialmente», dije, mi voz controlada pero cargada de una autoridad que había aprendido a proyectar durante estos meses como Rosa, «hay algo que necesito decirles a todos ustedes». Caminé hasta el extremo de la mesa, donde podía ver claramente a cada persona, donde podía observar cada microexpresión, cada reacción física, cada momento de comprensión que estaba a punto de revelarse. Patricia tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, sus nudillos blancos de la tensión. Miguel había dejado su copa de champán a medio camino hacia sus labios, paralizado por la anticipación. Carlos se había enderezado en su silla, su expresión cambiando gradualmente de satisfacción a confusión. Carmen miraba hacia atrás y hacia adelante, entre Miguel y yo, como si sintiera que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Alejandra, la novia joven que había estado jugando su papel de futura miembro de la familia durante toda la noche, tenía una expresión de alarma creciente, como un animal que detecta peligro, pero no puede identificar la fuente. Durante los últimos 6 meses, continué, comenzando a quitarme las joyas de Rosa una por una, cada gesto deliberado y simbólico, he estado viviendo un experimento
que me ha mostrado exactamente quiénes son cada uno de ustedes como seres humanos y que ha revelado verdades sobre nuestra familia que nunca habría imaginado posibles. El anillo de diamantes de Rosa fue lo primero que me quité, el mismo anillo que había sido el regalo de cumpleaños número 65 de nuestros padres, el mismo anillo que Patricia había admirado casualmente durante meses, haciendo comentarios sobre lo hermoso que se vería en manos más jóvenes. Lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa, y el sonido del metal contra el cristal resonó como una campanada funeral. Verán, continué, quitándome el collar de perlas que Rosa había llevado a cada evento familiar importante durante la última década. Rosa murió hace 6 meses de un ataque al corazón. Murió sola en su apartamento un martes por la mañana, y nadie se dio cuenta de que había muerto hasta que la señora de la limpieza la encontró el jueves. Las expresiones en sus rostros comenzaron a cambiar de confusión a horror. Durante los últimos 6 meses, yo he estado interpretando el papel de Rosa. Cada conversación que han tenido conmigo, cada declaración de amor y lealtad que han hecho, cada plan que han desarrollado para su futuro financiero, todo ha sido con Clara. La hermana pobre, la hermana fracasada, la hermana que supuestamente vive a la sombra del éxito de Rosa. Patricia se puso pálida. No, eso es imposible. Tú eres Rosa. No, respondí, quitándome el último de los anillos caros de Rosa. Soy Clara. Siempre he sido Clara. Y durante 6 meses he sido testigo de cómo me tratan cuando piensan que tengo dinero versus cómo me tratan cuando piensan que soy pobre. Miguel se levantó bruscamente de su silla. Clara, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Lo hice, respondí con una calma que me sorprendió, porque necesitaba saber si mi familia me amaba por quien soy, o si solo estaban interesados en el dinero de Rosa. Ahora tengo mi respuesta. Les dejé sentados en ese restaurante elegante, con la cuenta de una cena carísima que tendrían que dividir entre ellos, con los documentos del testamento falso esparcidos sobre la mesa como evidencia de sus propias codicias reveladas, y con la verdad finalmente expuesta sobre cómo realmente se sienten sobre la familia que habían afirmado amar durante décadas. Los meses que siguieron fueron de transformación profunda para mí. Rosa había dejado todo su dinero a organizaciones caritativas, específicamente a programas que ayudaban a maestros jubilados en situaciones económicas difíciles y a servicios de apoyo para personas mayores que vivían solas. En su testamento real, Rosa había escrito: «He decidido dejar mi fortuna a causas que ayuden a personas como Clara, personas que han dedicado sus vidas al servicio de otros y que merecen dignidad en sus años dorados, independientemente de su situación financiera». Yo heredé solo sus recuerdos, sus fotografías familiares, algunos libros que había querido que tuviera, y la satisfacción de haber descubierto finalmente la verdad sobre las personas que había llamado familia durante 71 años. Pero más importante, heredé una nueva comprensión de mi propio valor como ser humano. Durante los siguientes meses, ninguno de los miembros de mi familia intentó contactarme. Patricia nunca llamó para preguntar cómo estaba manejando la pérdida de Rosa. Miguel nunca pasó por mi casa para verificar si necesitaba algo después del shock de descubrir que Rosa había muerto. Carlos nunca ofreció ayuda legal para manejar cualquier asunto relacionado con la herencia de Rosa. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra que hubieran podido decir. Un año después, me enteré por casualidad de que Patricia había perdido su casa y se había mudado a un apartamento pequeño con su hija. Miguel había cerrado su negocio de construcción después de que sus acreedores hubieran tomado acción legal. Carlos había encontrado trabajo en una empresa diferente, pero con un salario significativamente menor que su posición anterior. Ninguno de ellos había venido a Clara buscando apoyo emocional durante estos tiempos difíciles. Ninguno había pensado en la hermana pobre como alguien que podría ofrecer sabiduría, consuelo o simplemente un oído comprensivo durante sus crisis personales.
Para ellos, Clara seguía siendo invisible, útil solo si hubiera tenido dinero para resolver sus problemas. Ahora vivo tranquilamente en mi casita pequeña, la misma casita que Patricia había descrito como diminuta y que Miguel había caracterizado como evidencia de mi fracaso en la vida. Pero esta casa está llena de recuerdos genuinos, de libros que he leído y releído, de plantas que he cuidado con amor, de fotografías de estudiantes que me recordaron a lo largo de los años, agradeciéndome por haber hecho una diferencia en sus vidas. Estoy rodeada de las pocas personas que me conocen realmente y que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. Mi vecina doña Carmen, que es viuda como yo, viene a tomar café conmigo 2 veces por semana, y nuestras conversaciones son sobre libros, jardines, recetas y los pequeños placeres de la vida cotidiana. Mi antigua estudiante Marta, que ahora es doctora, me visita mensualmente y me trae noticias sobre su familia y su trabajo en el hospital público. El padre José de la iglesia del barrio pasa ocasionalmente para conversar sobre la filosofía y la vida, y nunca me ha preguntado sobre mis finanzas o mis posesiones. Y por primera vez en décadas, soy genuinamente feliz. No feliz de la manera eufórica que algunas personas asocian con grandes eventos o logros, sino feliz de la manera profunda y sostenible que viene de vivir auténticamente, de ser valorada por las cualidades que realmente importan, de tener relaciones basadas en el afecto mutuo genuino, en lugar de la conveniencia económica. Porque al final, descubrí que es infinitamente mejor estar sola con dignidad que rodeada de familia que solo te ama por tu dinero. Descubrí que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o las propiedades inmobiliarias, sino en las relaciones honestas, en el respeto mutuo, en la capacidad de ser uno mismo sin pretensiones o máscaras. Rosa había pasado 71 años siendo rica en dinero pero pobre en relaciones auténticas, rodeada de personas que la valoraban exclusivamente por su capacidad de resolver sus problemas financieros. Yo pasé 71 años siendo modesta en recursos financieros, pero rica en integridad personal, dignidad humana y la satisfacción profunda de haber dedicado mi vida al servicio genuino de otros. Al final, cuando ambas llegamos al final de nuestras vidas, solo una de nosotras había vivido realmente, había amado sinceramente y había sido amada por las razones correctas.